Vamos a dar la bienvenida a la abogada Paola Sequeiros. Hoy estaremos tratando la custodia infantil. Abogada, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Marita? Muy buenas tardes, muy feliz. Yo ya estoy acá en la yacta. Ya me vine esta semana, así que muy contenta de estar con ustedes en el programa. Bueno, nosotras nuevamente muy felices de tenerla acá, justamente para hablar de estos temas tan importantes para toda la familia. Hoy es el tema de la custodia infantil. Primero vamos a saber qué es la custodia, abogada. Bueno, en realidad vamos a hablar no solamente de la custodia, sino de la tutela. La tutela es una institución jurídica la cual es otorgada por un juez a personas mayores de edad cuando los menores han quedado en indefensión, cuando los menores, por ejemplo, han muerto sus papás o hay algún problema con ellos, entonces, bueno, se tiene que hacer un proceso de tutela. Muy bien, tenemos entendido también, doctora, que en esto de la custodia infantil y de la tutela se divide en dos, que es el legal y el físico, y es precisamente en ese momento que queremos saber qué determina el juez para que podamos también comenzar con un proceso de una tutela. Claro que sí. Primero tenemos que hablar de la procedencia que está en el artículo 67 del Código Niño, Niña y Adolescencia. Y la tutela, bueno, va a proceder primero por el fallecimiento de la madre o del padre. En segundo lugar, por la extensión total de la autoridad de la madre y el padre, en este caso cuando son alcohólicos o tienen algún problema, como teníamos acá un caso que ya les voy a comentar. En tercer lugar, por la declaración de interdicción de la madre o el padre y por el desconocimiento de la filiación. Entonces, por eso va a proceder la tutela en general, ¿no? Y también tenemos, como tú decías, las clases de tutela que son la ordinaria y la extraordinaria, ¿ya? La tutela ordinaria es la que va a tener un interés público independiente, es decir, cuando el juez o la jueza público de materia de niño, niña y adolescente va a otorgar, digamos, esta tutela efectiva a una persona, digamos, en este caso de la familia, ¿no? Y la tutela extraordinaria es cuando va a ejercer el Estado, cuando no hay, digamos, en este caso, un familiar cercano para que pueda ejercer la tutela. Ok, muy interesante. Ahora también, abogada, pasa mucho de que en el tema de los divorcios, ¿no? Generalmente, a los niños se los queda la mamá. ¿Cómo el padre puede tal vez revertir esta situación? Puede ser que la mamá o la persona que se haya quedado con la tutela de los niños, pues no sea tal vez un buen ejemplo. ¿Cómo tiene que demostrar para que esta situación se revierta? ¿Cuál tiene que ser el proceso a seguir? Ya. Bueno, en este caso, Mayita, la tutela es una cosa. Es un instituto jurídico que otorga, digamos, en este caso, el juez, como te decía, o la jueza, a favor de un padre, o en este caso de los padres fallecen, o cuando a los hijos. Esa es la tutela, específicamente la guarda. Entonces, la guarda y custodia, ¿ya? Un poquito para... Okay. Para que manejemos bien también los términos, claro, ¿no? Para que también la gente vaya informándose junto con nosotras este tema de la tutela, de la guarda y custodia, que uno puede llegar a tener en el caso sobre todo de divorcios, también en el caso que ya la abogada nos estaba comentando de que tal vez alguno de los dos padres falten. Ahí es muy complicado y muchas veces nosotros no nos informamos bien, no sabemos cómo proceder con este tipo de situaciones y es precisamente en este momento que tenemos que siempre buscar especialistas, hacernos guiar con abogados que realmente sepan acerca del tema. Así es por eso que estamos en contacto con la abogada Paola Sequeiros desde Cochabamba. Bueno, abogada, nos estaba comentando justamente esta diferencia de la tutela, también de la, del tema de la custodia, y ahora nos estaba explicando este tema de cómo procede para poder tal vez nosotros tener la custodia de los niños. Ya. Bueno, en este caso la guardia, como te estaba explicando primero, la patria potestad la tienen los papás, el papá y la mamá, cuando nacen los bebés, es decir, tienes esta facultad sobre el menor. La guarda y custodia te la va a otorgar un juez cuando ya existe, en este caso, un divorcio, una separación.
Entonces puede ser voluntaria, es decir, que digamos tú mediante un acuerdo entre las dos personas puedas decir, bueno, yo quiero quedarme con el menor o tú, etcétera, de acuerdo a las posibilidades económicas, psicológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el caso efectivo, digamos, de que un padre esté con la guarda del menor y el otro padre quiera revertir esta guarda, primero tiene que demostrar efectivamente que el padre, quien está con la guarda y custodia del menor, no está cumpliendo de manera cabal lo que establece la ley y además que está afectando psicológicamente al menor. Por ejemplo, no sé, tiene una nueva pareja y esta pareja pues no se lleva bien con el menor, o en todo caso está trabajando todo el día y le deja en cuidado de la abuela, o de pronto pues el menor se lleva mucho mejor con el papá o mucho mejor con la mamá. Entonces ahora, por ejemplo, el Código Niño, Niña y Adolescente y también las convenciones internacionales que protegen al menor establecen claramente que el juez tiene la obligación de escuchar la voluntad del niño, obviamente a través de un informe psicológico, porque muchas veces en estas circunstancias los niños también se vuelven chantajistas. Por eso es bueno de que una vez que tú te estés separando de tu pareja, bueno, terminará tu relación sentimental, pero la relación con tus hijos jamás va a terminar y tus hijos no pueden ser utilizados como trofeo, ¿no? Como trofeo de lucha para que tú, digamos, quien tiene la guarda tiene el poder más o menos, ¿no? Y eso no es lo correcto, porque el niño se va a criar de acuerdo a lo que tú ves. Y el día de mañana, pues si este niño no está bien orientado con un psicólogo y no tienes la idea clara, entonces este menor va a ser un menor chantajista, un menor que siempre va a tratar de sacar ventaja de la situación, porque los niños pues no son tontitos, ¿no? Los niños ahora están muy bien preparados y bueno, ellos saben muy bien a dónde van a ir, ¿no? Entonces cuando tú te separas, en el caso de que sea la mamá la que tiene la guarda y el papá se da cuenta de que no lo está haciendo bien, de que la mamá trabaja mucho, de que tiene otra pareja, etcétera, etcétera, entonces él puede solicitar a través del juez un informe psicológico del menor y en base a este informe psicológico, bueno, solicitar la guarda. Ahora también en el caso de que una mamá o un papá que tiene la guarda le niegue 3 veces la visita o las llamadas a la madre o al padre, automáticamente pierde la guarda del menor. No puede hablarle mal, ¿ya? Por ejemplo, si yo sé que la madre de mi hijo está hablando mal, le está diciendo que tu papá es de lo peor, etcétera, etcétera, y el papá sabe que está pasando eso, puede pedir un informe psicológico y también puede perder la madre la guarda del menor por actuar de esta manera y, digamos, hacer de que este niño tenga estas actitudes con su papá o viceversa. Y bueno, abogada, ¿en qué tipo de instituciones tenemos que hacer la denuncia de este tipo de situaciones que tal vez nosotros como padres atravesamos, como madres y no sabemos a dónde acudir? ¿Cómo tenemos que realizar este paso? Bueno, digamos en este caso de la guarda siempre la va a otorgar un juez y obviamente tiene que ser dentro de un proceso de divorcio, ¿no? A no ser que estén separados y hagas un proceso específico de guarda, ¿no? En este caso, obviamente, si haces un proceso específico de guarda, pues tienes que hacerlo a través del juzgado de la niñez y adolescencia, si es específico de guarda, pero en general pues la guarda te la otorgan a través de un proceso de divorcio. Entonces tienes que acudir al mismo juez, ¿no ve? Que ha homologado tu acuerdo o que en todo caso dentro del divorcio ha señalado el tema de la guarda. Entonces tienes que ir al mismo juez a solicitar que se haga un informe psicológico. Y como les decía, queridas chicas, el informe psicológico no solamente es del menor, también es de los padres, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos es mucho mejor que los padres vayan a la escuela de padres, ¿no? Que puedan ellos entender cuál es el contexto nuevo de su situación para saber cómo van a orientar a su hijo o a sus hijos en este tema de la separación o del divorcio. Ahora, abogada, también este tema cuando lamentablemente hay niños, niñas que pierden a sus dos padres por un accidente o ciertas situaciones. En este caso de la tutela, ¿quién inmediatamente llegaría a tener la tutela de los hijos
Y también qué pasaría si tanto por el lado de la mamá tienen tíos y tías y por el lado del papá también tienen tíos y tías familiares y también están peleando entre ellos por tener la tutela. ¿Cuál es el procedimiento en este tipo de situaciones? Bueno, en este caso, como siempre, se hace una evaluación psicológica de los menores, porque obviamente además hay que ver las condiciones económicas, las condiciones sociales, etcétera, ¿no? Porque obviamente esos menores tienen derechos y obligaciones también, ¿no? Entonces, por ejemplo, se supone que no va a tener la tutela, digamos, los papás que tienen 80 años, o sea, es un poco difícil, ¿no? Porque obviamente no pueden ni siquiera cuidarse a ellos mismos, mucho menos van a cuidar a menores. Igualmente, digamos, el juez va a considerar si el tío o la tía tiene ya hijos, la cantidad de hijos que tiene, porque de pronto si tiene 4 hijos, 5 hijos, todos más es demasiado, ¿no? Entonces, 3 o 4, bueno, depende de los menores, o hasta 1. Entonces, lo que hacen generalmente las trabajadoras sociales es evaluar ese contexto social de las dos familias y ver cuál es la mejor posibilidad psicológica, económica, etcétera, social de las dos familias para saber pues dónde van a estar estos menores en mejores condiciones, ¿no? En todo sentido. Y bueno, en esta ocasión también, ¿cuáles serían las opciones de una custodia infantil fuera del matrimonio? Si es que una pareja no está casada pero tienen hijos, ¿cómo se procede en esta situación? Bueno, en este caso ya estaríamos hablando de otro tema legal, que sería, por ejemplo, acá ya una adopción. Digamos, en este caso ya es otro contexto, y es otra figura jurídica, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos, digamos, confundir. Como les decía, cada instituto jurídico es totalmente diferente. La guarda es una cosa, la patria potestad es otra, la tutela es otra, y en este caso la adopción es otra. Digamos, en este caso, si tú eres papá y mamá, tienes tus hijos, pero quieres adoptar a uno más o a tu sobrino, digamos, en este caso, que se quede contigo, es lo que les decía. Primero se evalúa el contexto familiar, económico, etcétera, porque pues tener un hijo más dentro de la familia o 2 hijos más, pues conlleva una responsabilidad enorme, ¿no? Entonces hay que ver si tiene las condiciones hasta físicas, claro. La casa, etcétera, el dinero, ¿no? El sueldo, económica, etcétera, social. Así es. Exacto. Abogada, nos acaba de llegar una pregunta y dice así: buenas tardes, mi consulta es que la guarda, dice, la tiene mi expareja, pero hace más de un año que ahora mis hijos están viviendo conmigo porque ella ya tiene otro bebé. ¿Qué tendría que hacer para tener la guarda legalmente como papá? Bueno, tiene 2 posibilidades. Primero, hablar con la mamá, porque ya tiene, obviamente, en este caso, la mamá otra familia, entonces podría llegar a un acuerdo conciliatorio, que sería lo mejor, en el cual la madre pues le otorgue la guarda de manera voluntaria, ¿no? Porque ya tiene otra familia, tiene otro bebé, etcétera, entonces ella puede otorgarle la guarda de manera voluntaria a través de un acuerdo y presentarlo al juez. Y la segunda opción es que él, presente testigos, igualmente les haga un informe psicológico a sus hijos para presentarlo ante el juez y probar que es él el que les está cuidando hace más de un año, ¿no? En el caso de que él esté a cargo de los niños, ella tiene que pasarle asistencia familiar, porque no solamente es el tema de la asistencia familiar del padre a la madre y a los hijos, sino si es él el que le está cuidando, ella tiene la obligación también de pasarle asistencia familiar a él. No, muchos papás por orgullo no piden la asistencia familiar, pero acá no se trata de orgullo, sea del padre o de la madre, sino de responsabilidades que tienen que tener los dos padres con la crianza de los hijos, y obviamente los hijos pues no viven del aire, ¿no? Claro. Entonces el padre como la madre tienen que saber que ese hijo come, se viste, etcétera, etcétera. Claro que sí, bueno, este tema es muy importante, pues hay varias familias que no saben cómo manejar estas situaciones, y lo más recomendable siempre es una conciliación al principio y ya posteriormente buscar una asistencia legal. Así que, doctora, por favor, quisiera que nos aconseje a todas esas personas que no saben cómo proceder con estas situaciones. Bueno, en este caso, como les digo, si no tienen recursos económicos para contratar a un abogado, entonces ustedes pueden ir a los servicios integrales municipales, al SLIM, que hay en todo el país,
para que vayan donde el abogado, la trabajadora social, el psicólogo y les pueda orientar en este sentido para tomar una decisión. Obviamente muchas veces están muy saturados, pero sí les van a dar una buena atención, una buena orientación en los servicios integrales municipales. Y en todo caso, obviamente siempre tienen que consultar a un abogado antes de tomar decisiones. Muchas personas agarran y se lo sacan a sus hijos, ¿no? Sin decir nada, y bueno, digamos en este caso, inclusive pueden ser denunciados por secuestro parental. Así es. Entonces, no más de agarrar tus hijos y digamos, hay que tener muchísimo cuidado y también tienen que estar pues asesorados legalmente. Abogada, siguen llegando las preguntas. Dice así: buenas tardes, mi consulta es: yo estoy separada 4 años con el papá de mis hijas y él ahora tiene una pareja, tiene una familia, no me da asistencia familiar y ahora me los quiere quitar, dice. ¿Qué puede hacer? Bueno, en realidad, en este caso, los hijos, como te decía, no son un trofeo. No es que digamos yo vengo hoy día y ya te quito, ¿no? Como si fuera, no sé, un zapato ahí, ¿no? Ellos tienen derechos y obligaciones. Entonces, en el caso de que el padre de las chicas no está pasando una asistencia familiar, porque tiene que solicitar la asistencia familiar. Como les digo, si no tiene dinero, pues tiene que ir al SLIM, a los centros integrales municipales, para solicitar que un abogado, porque lo hace de manera gratuita, pueda iniciar el proceso de asistencia familiar. Si, digamos, ya lo tenía iniciado el proceso de asistencia familiar, tendrá que poder pedir la liquidación de esa asistencia familiar durante esos 4 años. Pero esa mamá también tiene que pensar que si no ha solicitado 4 años la asistencia familiar, el 5.º año va a prescribir, por si acaso prescribe. No es que digamos yo me voy a acumular 15 años y de aquí a 15 años le voy a pedir la asistencia. En 5 años prescribe, y muchos jueces inclusive cuando son muchos años, digamos 3, 4 años, pues estas solicitudes no prosperan, porque se supone que la asistencia familiar la necesito para comer hoy, ¿no? No la necesito para acumular, porque también muchas mujeres utilizan el tema de la asistencia familiar como una venganza, ¿no? O sea, dejo que se acumule para meterlo preso al papá. Entonces, esto también es totalmente injusto. Por esa razón es que la asistencia familiar va a prescribir. Entonces, si ella durante 4 años no ha pedido la asistencia familiar, no ha solicitado, es que definitivamente pues no la necesita, ¿no? Es así de claro. Entonces, si yo necesito la asistencia, la pido de manera inmediata. Al mes que no me está pasando la asistencia familiar, yo ya estoy ahí reclamando. Okay. Entonces, yo creo que ahí pues también tendría que ella pensar un poquito mejor qué es lo que quiere y qué es lo que pasa, ¿no? Okay. Abogada, hay otra consulta, dice: buenas tardes, una consulta, a ver, se me van subiendo todos los mensajes que están llegando. Dice: actualmente estoy con mis 2 nietos, la mamá se fue hace 3 años y tiene otra familia, y mi hijo no está trabajando. ¿Cómo puedo hacer para que la mamá pase las pensiones respectivas? Al igual que la anterior pregunta, simple, hacerle un proceso de asistencia familiar. Por mucho que la mamá esté en la China, en Brasil, no sé, en España o en Santa Cruz o donde esté, pues al hacer la asistencia familiar, inmediatamente, si estuviera en el exterior, puede pedir al consulado de Bolivia que se le notifique a dónde está, porque tenemos un registro de todos los bolivianos en todos los países, para que así pueda cumplir su obligación. En el caso de que esté en Bolivia, pues simplemente le haces buscar, porque, por ejemplo, puedes acudir al CEGIP, qué sé yo, o por último a la corte, ¿no? Para saber dónde ha votado la última vez, dónde es su domicilio, ubicarlo de esa manera, o ubicarla de esta manera, para que cumpla su obligación. Pero como les digo, si vamos a esperar tanto tiempo para hacer prevalecer los derechos de los hijos, entonces pues es un poco más complicado, tanto para los hijos como para quien está a cargo de los menores, ¿no? Bueno, abogada, sabemos que pues el tiempo también es oro de nuestra querida abogada. Vamos a pedirle los números de contacto. Están llegando las consultas increíblemente. Se las vamos a pasar directamente a su celular, abogada, pero de todas maneras, por favor, sus direcciones, números de teléfono, también la encuentran por las redes sociales. Así es, como les decía, estamos a nivel nacional. Tenemos en Sucre a la doctora Marvia Subirana, en La Paz está la doctora Verónica Rocha, aquí en Cochabamba estamos nosotras, Paola Sequeiros y Sonia Chura. Nos encuentran en las redes sociales en Facebook o Microjusticia Cochabamba, para que así nos puedan ubicar. Y bueno, los celulares son el 725-39555
y a partir de ahí pues les derivamos a donde corresponde. De todas maneras, yo les solicito a todos y les agradezco, chicas, por la entrevista nuevamente, y solicitarles a todos que revisen un poquito las páginas de la Fundación. Ahí van a tener toda la información acerca de lo que es la tutela, la guarda, la asistencia familiar y qué tiene que proceder. Y como les digo, de uno depende ejercer nuestros derechos. Así es. Bueno, abogada, le estaremos pasando todas las consultas que han llegado al número de celular del programa. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotras. Les agradezco a ambas, un abrazo gigante desde La Yacta, y que sea hasta la próxima semana, y vamos a estar respondiendo a todos los mensajes. Gracias, chicas. Ahí está. Bueno, con esto nos vamos a una pausa.